tardes, bienvenidos a esta clase de ampliación de cálculo en la que vamos a ver la relación entre campos irrotacionales y campos conservativos, sobre todo mediante un ejemplo que es muy típico de un campo irrotacional que veremos que no es conservativo en su dominio, porque el dominio no cumple las condiciones requeridas. En concreto recuerdo dos resultados que hemos visto, que son los siguientes. Si un campo F es el gradiente de un campo escalar U en un dominio D, o dicho de otro modo, porque es equivalente, si el campo F es conservativo, entonces el rotacional de F es nulo en todo el dominio D. Si el dominio D es plano, como va a ser el caso en nuestro ejemplo, vamos a suponer que este dominio es plano, está en R2, entonces esto es lo mismo que decir que las derivadas cruzadas del campo F, si F tiene componentes P y Q, las derivadas cruzadas son iguales. En cuanto al recíproco, si tenemos un campo irrotacional con B, dominio estrellado, entonces se cumple el recíproco, o sea, existe un campo escalar U tal que F es el gradiente de U. O sea, tenemos que añadir una condición extra sobre el dominio para tener el recíproco. Lo que vamos a ver con este ejemplo es que esta condición extra no es superflua, no se puede quitar. También es cierto que no es la mejor, pero ahí no vamos a entrar. Pero hay que poner alguna condición y la que vamos a poner es que el dominio sea estrellado. Entonces, el ejemplo que vamos a ver es este campo. F igual menos I partido por X2 más I2, X partido por X2 más I2. Este campo está definido en todo el plano, salvo en el origen. O sea, podemos decir que es de clase C1 y CK y C infinito, ¿no? Pero con C1 es suficiente en un dominio D, siendo el dominio D todo el plano privado del origen de coordenadas. En el origen de coordenadas esto no existe, no está definido y no tiene arreglo posible porque en coordenadas polares, por ejemplo, esto sería ρ coseno teta partido por ρ cuadrado. Se simplifica un ρ que da coseno teta partido por ρ, de manera que en casi todas las direcciones en que nos acerquemos al origen esto tiende a infinito, a más o menos infinito. O sea, en el origen hay un punto singular que no tiene arreglo posible. Entonces vamos a comprobar primero que este campo es irrotacional, cumple la igualdad de derivadas cruzadas. Llamo a esto P, llamo Q a la segunda componente, calculo la derivada de Q respecto de X, que es derivada del numerador por denominador, menos derivada del denominador 2X por X, numerador 2X2, partido por denominador al cuadrado, igual a I2 menos X2, partido por X2 más I2 al cuadrado. Y ahora calculamos la derivada de T respecto de I, que es derivada del numerador menos 1 por denominador menos X2 menos I2, menos derivada del denominador 2I por numerador más 2I2, partido por X2 más I2 al cuadrado, igual I cuadrado menos X cuadrado, partido por X2 más I2 al cuadrado. Estas dos son iguales, de manera que las derivadas cruzadas son iguales en todo el dominio, o sea, el campo F es irrotacional en su dominio. El campo F es irrotacional. Sin embargo, el dominio no es estrellado, de manera que no podemos decir que eso implique que F es un gradiente, que F es conservativo. No lo podemos decir. O sea, esto implica que el rotacional de F es en D.
vamos a ver de hecho que F no es un campo conservativo. Si F fuera un campo conservativo, su integral curvilínea a lo largo de cualquier camino cerrado sería nula. Pues vamos a elegir un camino muy sencillo. Este es el dominio D, que es el plano al que le quito el origen de coordenadas. Y voy a elegir un camino muy sencillo que es una circunferencia centrada en el origen de radio A. La llamo C sub A. Vamos a calcular la circulación de F a lo largo de esta circunferencia. Normalmente, si el campo fuera conservativo, esa circulación sería cero. Vamos a ver que no es cero. Para eso parametrizo la circunferencia. C sub A es x igual a A coseno t y igual a A seno t, donde t varía de 0 a 2pi. T va a ser el ángulo polar. Derivo, x' es menos A seno t y prima es A coseno t, y ahora calculamos la integral curvilínea. Voy a coger el borrador. Calculamos, por tanto, la integral curvilínea sobre C sub A, en sentido positivo a izquierdas, del campo F. Esto es igual, por definición de integral curvilínea, a la integral de Riemann en la variable t, cuando t varía de 0 a 2pi, de la x del campo, que es, o sea, la componente p del campo calculada en los puntos de la curva, o sea que donde pone menos i, yo tengo que poner menos a seno t, multiplicado por i' es, no, esto es la x, la p multiplicado por x', x' es menos a seno t, partido por x2 más i2. x2 más i2 es siempre a cuadrado coseno cuadrado más a cuadrado seno cuadrado. O sea, he escrito p por x' más q por i'. q es x es a coseno t, partido por x2 más i2, que ya lo tengo aquí, multiplicado por i'. I' es a coseno t. Diferencial. Entonces, esto es, arriba lo que tengo es a cuadrado seno cuadrado más a cuadrado coseno cuadrado. O sea, a cuadrado. Y abajo igual, a cuadrado. A cuadrado entre a cuadrado es 1, tengo la integral de 1. Integral de 0 a 2pi, diferencial de t, igual 2pi. Entonces, esto no es 0, o sea, la integral curvilínea del campo F a lo largo de esta circunferencia no es 0. Por tanto, el campo F no es conservativo en su dominio. Si yo hubiera, en vez de esa circunferencia, hubiera elegido otra curva cerrada, por ejemplo, esta otra curva, la integral curvilínea de F sobre esta curva sí es 0, porque esta curva está en el semiplano x mayor que 0. Este semiplano es un dominio estrellado y aquí, por tanto, se aplica el teorema. O sea, F es irrotacional en este dominio x mayor que 0, que es estrellado, respecto de cualquiera de sus puntos. Luego, F es conservativo en ese dominio. O sea, la integral de F a lo largo de esta curva cerrada sí es 0. Y si me fijo en el dominio y mayor que 0, lo que hay por encima del eje x, ese dominio también es estrellado. F es irrotacional en ese dominio y por tanto también es conservativo. O sea que
F sí es dominio en muchas regiones del plano. F sí es conservativo en muchas regiones. Aquí arriba, aquí a la derecha, aquí abajo, a la izquierda, incluso en regiones más amplias. Por ejemplo, yo puedo coger este cuadrante con este, eso da un dominio estrellado. Ahí también F sería conservativo. Bueno, si F es conservativo en esos dominios que son muy grandes, podremos hallar seguramente un potencial escalar. Por lo menos sabemos que existe el potencial. Que lo podamos calcular o no es un problema práctico, pero vamos a ver que lo podemos calcular. Para calcular un potencial escalar del campo F, una de las cosas que podemos hacer pues, es el cálculo directo, sin utilizar ninguna fórmula. Simplemente yo quiero encontrar en alguno de esos dominios que he señalado, que puede ser x mayor que 0 o puede ser el de arriba y mayor que 0, quiero encontrar un campo escalar u, una función de dos variables, x y, de manera que la derivada parcial de u respecto de x sea igual a p y la derivada parcial de u respecto de y sea igual a q. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, imponiendo que la derivada parcial de u respecto de y sea q. ¿Cómo despejo de aquí el campo u? Integrando respecto de la variable y. O sea, u de x y va a ser igual a la integral de q de x y respecto de la variable y. Igual, q de x y es x partido por x2 más y2, diferencial de y. Esto se parece mucho a un arco tangente. Como estoy integrando sobre y, yo necesitaría tener aquí en lugar de x cuadrado un 1. O sea, divido numerador y denominador por x cuadrado. Esto es igual entonces a integral de 1 partido por x, diferencial de y, partido por 1 más y partido por x al cuadrado. Y la primitiva de esto claramente es arco tangente y partido por x. Arco tangente y partido por x. Más una constante arbitraria de integración. Como estoy integrando respecto de la variable y, una constante de integración significa cualquier cosa que no dependa de y, pero puede depender de x. Lo llamo y de x. O sea, cualquier cosa cuya derivada respecto de y sea nula. Entonces ya casi tengo calculado un potencial escalar u, que es esto. Vamos a determinar esta phi. Para eso, hasta ahora lo único que he utilizado es que la derivada de u respecto de y debe ser q, pero también conozco otra condición, es que la derivada de u respecto de x sea p. Entonces voy a imponer esa condición. Escribo p menos y partido por x2 más y2. Esto es p, y esto debe ser igual a la derivada de u respecto de x. Ahora, u tiene esta expresión que hemos obtenido, lo derivo respecto de x. Derivada de y partido por x es menos y partido por x cuadrado. Partido, como tenemos un arco tangente, partido por 1 más y2 partido por x2. Más la derivada de phi de x más phi prima de x. Multiplico numerador y denominador por x2, tenemos menos y partido por x2 más y2, más phi prima de x. Ahora, aquí tengo menos y partido por x2 más y2, y aquí también se anulan. Y nos queda phi prima de x igual a 0. O sea, phi prima de x igual a 0. Con lo cual phi de x es cualquier constante. Como no tengo más condiciones que imponer a la u ni a la phi, pues elijo como constante la función nula, la más fácil. Phi de x va a ser 0. De manera que el potencial escalar que hemos encontrado, u de x y, es arco, tangente y partido por x. ¿Dónde está definido este potencial escalar?
Esto está definido siempre que la x no sea 0. Tengo una x en el denominador siempre que la x sea distinto de 0. O sea, eso está definido fuera del eje Y. Por tanto, esto es un potencial escalar en el semiplano x mayor que 0 y también es un potencial escalar en el semiplano x menor que 0. Pero no lo es si atravieso el eje Y. Entonces tengo dos grandes regiones del plano donde he encontrado un potencial escalar. Como esto no vale en el eje Y, porque se anula el denominador, vamos a buscar ahora un potencial escalar que valga en el semiplano superior, en I mayor que 0. Entonces lo que voy a hacer es buscar una función v de dos variables x y buscamos ahora una función v de x y tal que sus derivadas parciales respecto de x y respecto de y sean respectivamente p, igual que antes. Entonces, ahora parto de la condición de que la derivada de v respecto de x debe ser p. ¿Cómo despejo v de aquí? Integrando respecto de x. V de x y debe ser igual a una primitiva de p de x y respecto de la variable x. Igual, p es menos i partido por x2 más i2 diferencial de x. Esto se parece mucho a un arco tangente. Como integro respecto de x necesitaría que en lugar de esta i cuadrado hubiera un 1. O sea, divido numerador y denominador por i cuadrado. Eso es igual. Integral de menos 1 partido por i, diferencial de x, partido por 1 más x partido por y al cuadrado. Y ahora ya esto es, con un signo menos, el arco tangente x partido por y. Menos arco tangente x partido por y. Más cualquier constante de integración. Como estoy integrando respecto de x, cualquier constante de integración significa cualquier función que no dependa de x, pero puede depender de y. Sí, de y. O sea, cualquier cosa cuya derivada respecto de x sea 0. Y tengo otro potencial escalar casi calculado. Necesitamos determinar la función psi de y. Como hasta ahora solo he impuesto la condición de que la derivada de v respecto de x sea p, ahora voy a imponer la condición de que la derivada de v respecto de y sea q. Q es x partido por x2 más y2 es igual a q, y esto tiene que ser igual a la derivada de v respecto de y. V era esto, lo derivo respecto de y, tengo un signo menos, derivo x partido por y menos x partido por y cuadrado, arco tangente partido por 1 más x2 partido por y2. Y no se ve bien esto. Más la derivada de psi prima de y. Multiplico numerador y denominador por y cuadrado, menos un menos da más. Por y cuadrado vamos a tener x partido por x2 más y2. Más psi prima de y. Hemos empezado con x partido por x2 más y2. Hemos llegado igual a x partido por x2 más y2, esos dos sumandos se anulan, y queda psi prima de y igual a 0. Esto implica psi prima de y igual a 0, y por el razonamiento de antes, esto quiere decir que psi de y puede ser cualquier constante, por ejemplo, la constante 0. Y hemos obtenido otro potencial escalar, distinto del anterior, que es este v. Voy a escribir en algún sitio.
hemos obtenido otro potencial escalar v de xy igual a menos arco tangente x partido por y. Este potencial escalar está definido siempre que la y sea distinta de 0, porque está en el denominador, la y. O sea, fuera del eje x. Por tanto, este potencial escalar es válido en el semiplano y mayor que 0 o en el semiplano y menor que 0, pero no atravesando el eje x. De manera que entre estos dos potenciales escalares cubrimos todo el plano sin el origen. Una pregunta que se puede plantear es, si ahora nos restringimos al primer cuadrante, a esta región, que es estrellada también, entonces son válidos los dos potenciales escalares, porque estamos en x mayor que 0 y en y mayor que 0, es válido este y es válido este. Teóricamente los potenciales escalares son únicos para un campo F. Un campo F tiene un solo potencial escalar, salvo constante aditiva, porque es una especie de primitiva. Y entonces, teóricamente en este cuadrante, esto y esto debería ser prácticamente la misma función, salvo una constante aditiva. Vamos a comprobar eso. O sea, nos situamos en el cuadrante x e y positivos y voy a restar u y v. Esto es arco tangente y partido por x menos arco tangente x partido por y, o sea, más. Y esa suma, mediante un dibujo, es muy fácil de ver cuánto es. Si tengo un triángulo rectángulo, este lado mide x, este lado mide y, entonces este ángulo es el arco cuya tangente es y partido por x, tangente y partido por x. Mientras que este arco, ese ángulo es el arco cuya tangente es x partido por y. Y yo lo que quiero es sumar precisamente estos dos arcos tangentes. La suma de estos dos ángulos en un triángulo rectángulo es pi medios. De manera que esta suma es pi medios. O sea, efectivamente, en una zona en que los dos potenciales escalares son válidos, en el primer cuadrante, la diferencia entre los dos es una constante, pi medios. Otra pregunta que nos podríamos hacer es si yo considero un dominio estrellado todavía más grande que los que he considerado. Tengo el plano sin el origen, le voy a quitar también el semieje x negativo. Le quito esto al plano. O sea, el dominio ahora va a ser D. Bueno, D era el dominio de definición, voy a llamarlo M, por ejemplo. Ahora M va a ser el conjunto de los puntos X y del plano, tales que X, mejor lo voy a definir de otra manera. M va a ser todo el plano, quitándole el conjunto de los puntos X y del plano, tales que la X es menor o igual que 0 y la Y es 0. O sea, al plano le quito este semieje. Todos los puntos que tienen Y igual 0 y X menor o igual que 0. Quito una semirrecta entera que parte del origen. Lo que me queda es un dominio estrellado. Porque yo puedo tomar como centro de la estrella cualquier punto P del semieje X positivo.
Si yo pienso en cualquier otro punto de M, por ejemplo este punto se puede unir a P por un segmento rectilíneo enteramente contenido en el dominio M. Luego M es estrellado. Este dominio M es estrellado. El campo F es irrotacional en todo su dominio, en particular en M. M es estrellado. Luego F admite un gradiente, es un gradiente, admite un potencial escalar en M. ¿Cómo calculamos un potencial escalar U que valga para F en todo este dominio M tan grande? Porque ni este arco tangente ni este otro son válidos, porque no podían atravesar los ejes, ¿no? Este no vale en el eje X, este no vale en el eje Y. Entonces, ¿qué otra opción habría para tener un potencial escalar? Pues la respuesta yo creo que es que un potencial escalar para este campo F en el dominio M es U igual al ángulo polar θ, haciéndolo variar entre menos pi y más pi. O sea que el ángulo polar lo empiezo a mover en la dirección menos pi sin llegar a coger la dirección menos pi. He puesto intervalo abierto, menos pi, menos 3 pi medios, 0 pi medios hasta pi sin llegar a pi. De manera que θ va a recorrer todo el dominio M. Entonces, ahora se podría plantear, no voy a entrar en ello, pero quizá un ejercicio podría ser cómo escribo yo θ en función de X e Y en todo el dominio M. Habrá que escribirlo sin duda por regiones, en esta región es una cosa, en esta otra, de manera que yo pueda derivarlo, que yo pueda comprobar que las derivadas parciales de θ respecto de X y de Y son P y Q respectivamente. Pero θ es sin duda un potencial escalar porque, por ejemplo, en el primer cuadrante θ coincide con el arco tangente Y partido por X, que es potencial escalar ahí. Y hemos visto que casi coincide con la V, salvo una constante aditiva. Entonces sería cuestión de ir diciendo en cada cuadrante, en cada semieje, cuál es la expresión de θ en función de X y Y, de manera que podamos derivarlo en todo el plano y obtener P y Q. Y esto es todo. Espero que este ejemplo haya servido para ilustrar la situación y las condiciones en que se puede aplicar este resultado. Si un campo es irrotacional y el dominio es estrellado, entonces el campo es un gradiente, o sea, es conservativo.